¿No te has fijado cómo hay gente que parece atraer el éxito sin broncas, mientras que otros, por más que le echan ganas, se quedan atorados en el mismo lugar? No es cuestión de suerte, ni de pura casualidad. Es la ley de atracción en acción, operando en silencio y con precisión, como una fuerza invisible que va moldeando cada detalle de tu realidad. Pero ahí te va el secreto que casi nadie te dice. Pensar en positivo no es suficiente. Lo creas o no, pensar positivamente apenas si rasca la superficie de algo mucho más profundo, algo que muy pocos entienden de verdad. La mayoría de la gente intenta cambiar los resultados sin ir a la raíz, o sea, sin cambiar la causa. Es como querer modificar el reflejo en un espejo sin mover lo que tienes enfrente. Y es justo por eso que, a pesar de echarle ganas, estudiar y tener las mejores intenciones, siguen atrayendo las mismas broncas, los mismos problemas y el mismo ciclo de escasez. Quiero enseñarte cómo romper ese ciclo, y no mañana, sino ahorita mismo. El verdadero cambio empieza en lo más profundo de tu mente, mucho más allá de lo que percibes de forma consciente. Puedes tener los mejores planes, las intenciones más puras y hasta trabajar más que quien sea. Pero si tu subconsciente está programado para la escasez, te va a poner el pie. Es casi imperceptible, pero pasa todo el tiempo. Es esa vocecita interna que te dice, esto es demasiado difícil para mí, o esas cosas solo les pasan a los demás. Esa voz no viene de la lógica, viene de una programación que se te metió hasta los huesos desde antes de que supieras lo que estaba pasando. Es la que dicta las decisiones que tomas, las oportunidades que dejas pasar y los límites que, sin darte cuenta, aceptas para tu vida. Esto lo aprendí a la mala. Hubo un tiempo en que trabajaba de bombero en Toronto. Mi sueldo era una miseria, mis deudas hasta el tope, y la sensación de estar estancado era algo de todos los días. Pensaba que ese era mi destino, que el éxito era solo para los afortunados, los que tenían un título o palancas importantes. La neta es que vivía atrapado en un paradigma, un modelo mental que me hacía creer que la pobreza era lo normal y que la riqueza era cosa de otros. No me daba cuenta de que mi mente era como un imán y todo lo que atraía a mi vida era el puro reflejo de lo que yo creía de mí mismo. Un día, todo empezó a cambiar cuando un señor me dio un libro. Piense y hágase rico. Me miró a los ojos y me dijo, si haces al pie de la letra lo que dice aquí, tu vida va a dar un giro. En ese momento, yo no sabía ni qué creer. Estaba sin un quinto, sin esperanza y a la deriva. Pero estaba dispuesto a probar lo que fuera con tal de salir de ese hoyo. Empecé a aplicar lo que el libro enseñaba, aunque no lo entendiera por completo. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo increíble. La transformación no empezó en el mundo de afuera, sino dentro de mí. Empecé a pensar distinto. Por primera vez me imaginé rico, seguro de mí mismo, exitoso. Al principio parecía una locura. No tenía ni cómo demostrarlo. Pero a medida que alimentaba esas imágenes con emoción y convicción, algo empezó a moverse, no por fuera, sino por dentro. Mis pensamientos se volvieron más claros, mis decisiones más arriesgadas, y las oportunidades empezaron a salir de la nada. Era como si el mundo estuviera respondiendo a una nueva orden, y así era, porque el mundo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y lo que eres está determinado por lo que está grabado en tu subconsciente. Fíjate, es fácil creer que para cambiar tu vida tienes que cambiar de chamba, de pareja o de casa, pero todo eso es un efecto, no la causa principal. La causa está en tu mente. Querer cambiarlo de afuera sin cambiarlo de adentro es como tratar de arreglar el reflejo en un espejo sin tocar a la persona que está enfrente. Y por eso es que tanta gente se queda atascada en los mismos patrones, aunque le echen ganas, aunque digan que lo están intentando. Están luchando contra una fuerza invisible que vive dentro de ellos, un sistema de creencias que les dice qué es posible y qué no. Piensa, ¿cuántas veces has decidido cambiar? Te juraste que ibas a empezar de cero, que esta vez sí iba a ser diferente. Pero de alguna manera todo terminó regresando a como estaba antes.
Esto no pasa por falta de fuerza de voluntad, sino porque la voluntad es consciente, pero el paradigma es subconsciente. Es como querer mover una montaña empujándola con los dedos, hasta que la imagen que tienes de ti mismo cambie. Nada más va a cambiar. Me acuerdo la primera vez que me cayó el 20 del poder que llevaba dentro. Estaba sentado en la mesa, rodeado de recibos y deudas, y decidí imaginarme una nueva realidad. Cerré los ojos y me vi liderando una empresa próspera, ayudando a la gente y viviendo en abundancia. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Me di cuenta de que podía crear lo que fuera si lo veía claro en mi mente. No sabía cómo iba a pasar, pero decidí creer. Y fue esa decisión la que empezó a mover piezas que ni sabía que existían. La gente piensa que el éxito viene de echarle ganas, pero el esfuerzo es solo una consecuencia de lo que crees. Cuando crees en algo muy adentro, tu comportamiento se alinea en automático. Actúas diferente, hablas diferente, eliges diferente. El universo entero responde a eso. Pero cuando dudas, cuando en el fondo crees que no eres capaz, el universo también responde, pero con resistencia, con obstáculos y con escasez. La mayoría no entiende que la mente subconsciente no tiene sentido del humor. No distingue entre lo que es real y lo que imaginas. Simplemente acepta lo que le repites con emoción. Y es por eso que, si te la pasas diciendo «no puedo», «no soy capaz» o «está muy difícil», esas palabras se convierten en tu realidad. El subconsciente es como tierra fértil. No cuestiona lo que siembras. Si siembras escasez, cosechas limitaciones. Si siembras abundancia, cosechas oportunidades. Cuando empecé a reprogramar mi mente, cosas que parecían imposibles empezaron a pasar. Abrí una empresa de limpieza sin saber ni pizca de negocios. En un año me generó más de $100,000. Pero lo más cañón no fue la lana. Fue darme cuenta de que tenía el poder sobre mi realidad. Yo, el mismo que antes creía que nunca la iba a hacer, me estaba demostrando que la mente lo crea todo. Tú puedes hacer lo mismo. Lo único que necesitas es reconocer que lo que te frena no es el mundo, sino el paradigma que llevas dentro. En el momento en que decides cambiar la imagen que tienes de ti mismo, el universo empieza a acomodarse para corresponder a esa nueva versión. Y lo más poderoso de todo es que esto no depende de la suerte, de las palancas o de las circunstancias. Depende solo de una decisión, la de reprogramarte a ti mismo. Porque la verdadera riqueza no empieza en tu cartera, empieza en tu mente. Tú vives según tu paradigma, y la mayoría ni sabe qué significa eso. Un paradigma es como un sistema operativo invisible que tienes instalado en tu mente. Está compuesto por creencias, hábitos, recuerdos y emociones que se han repetido tanto que ya se hicieron automáticos. Es este conjunto de programas mentales el que determina qué crees que es posible, cuánto dinero ganas, cómo te relacionas con los demás, cómo reaccionas a los retos y hasta cómo te ves a ti mismo en la vida. Y lo más curioso es que la mayor parte de eso no la elegiste tú conscientemente. Esas ideas las fuiste absorbiendo desde la infancia, de la familia, la escuela, la sociedad, tus experiencias, y hoy controlan más del 95% de todo lo que haces, sientes y piensas. Piensa cuántas veces te prometiste cambiar. Juraste que ibas a dejar de posponer, a ahorrar lana, a comer mejor, a cuidarte, y por un tiempo, de verdad que sí lo lograste. Pero luego, casi sin darte cuenta, volviste a caer en los viejos patrones. Es como si algo más fuerte que tu voluntad consciente te jalara de vuelta. Y es justo eso lo que pasa. Tu paradigma actúa como un imán invisible, siempre te jala de regreso al campo vibratorio al que estás acostumbrado. No le interesa lo que quieres, solo está comprometido a mantener lo que le es familiar. ¿No te has fijado cómo hay gente que crece en familias donde todos creen que el dinero no se da en los árboles, y pasan toda su vida repitiendo el mismo destino financiero de sus papás? Eso no es casualidad, es una herencia mental. El paradigma se transmite como un código genético emocional, y hasta que no lo identificas y lo reprogramas, va a seguir generando los mismos resultados. Eso fue lo que me cayó el 20
cuando empecé a estudiar el poder de la mente. Entendí que mi vida no era un reflejo de mi capacidad, sino de mi programación. Estaba controlado por creencias que me decían que no era lo suficientemente bueno, que el éxito era para unos cuantos, que la gente normal se tenía que conformar con poco. Y lo más peligroso es que ni siquiera sabía que lo creía. Estas ideas operan en silencio. Determinan el tipo de personas que atraes, los trabajos que aceptas, los límites que te pones tú mismo. El paradigma hasta dicta lo que percibes como una oportunidad. Dos personas pueden ver la misma situación y ver cosas totalmente diferentes. Una ve un obstáculo, la otra ve una oportunidad. La diferencia no está en la situación, está en el programa mental. El paradigma de escasez ve broncas. El paradigma de abundancia ve posibilidades. Me acuerdo cuando empecé a darme cuenta de lo esclavo que era de mi propio paradigma. Yo decía que quería ganar más lana, pero muy en el fondo, cada vez que lo pensaba, una vocecita interna me susurraba: no estás preparado. No terminaste la escuela. ¿Quién eres tú para ganar tanto? Y mientras le diera cuerda a esa voz, nada cambiaba. El universo respondía a lo que realmente creía, no a lo que decía que quería. Porque la ley de atracción no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y tu vibración se genera por tu paradigma. Fíjate, no importa cuánto esfuerzo le eches, lo duro que trabajes, cuánto reces o planees. Si tu paradigma es de limitación, todo lo que hagas estará filtrado por esa programación. Es como intentar ver el amanecer a través de un vidrio sucio. La luz está ahí, pero la mugre distorsiona la vista. Y la mugre aquí representa tus creencias inconscientes. Por eso tantas personas viven el mismo ciclo. Empiezan un proyecto con entusiasmo, se sienten inspiradas, pero pronto la motivación decae, la duda se vuelve a colar, el miedo toma el control y el patrón viejo retoma el mando. Incluso podrías pensar: pero si sé que creo en algo negativo, ¿por qué no puedo simplemente cambiar? La respuesta es tan sencilla como profunda. El paradigma es emocional, no lógico. Está arraigado en tu sistema nervioso, grabado en cada célula, y responde a patrones de sentimientos, no a argumentos racionales. Por eso puedes saber lo que necesitas hacer y aún así no hacerlo. Tu mente consciente lo entiende, pero tu subconsciente no está de acuerdo, y es el subconsciente el que tiene el poder real. Una vez que entendí esto, todo cambió. Me di cuenta de que no era un fracaso, ni tampoco desafortunado. Simplemente era alguien programado para operar dentro de un cierto rango de resultados. Y la buena noticia es que cualquier programa puede ser reemplazado. Pero primero, tienes que reconocer qué hay funcionando dentro de ti. Pregúntate: ¿qué crees realmente sobre el dinero, el amor, el éxito y el merecimiento? Las respuestas podrían doler, pero son el primer paso hacia la libertad. He visto a personas brillantes, con talentos extraordinarios, atrapadas por paradigmas que les susurran: nunca lo lograrás. No fracasaron por falta de habilidad, sino por falta de creencia. Y también vi a personas sencillas, sin estudios formales, transformar completamente sus vidas solo porque decidieron cambiar su programación mental. La diferencia radica en quién toma el control de su propio sistema. Hasta que no cambies el programa te cambia a ti. Tu paradigma es como un piloto automático. Puedes sostener los controles por un tiempo, pero si no reconfiguras el sistema, tarde o temprano te guiará de vuelta a la ruta original. Y por eso tantas personas sienten que siempre regresan al punto de partida. La clave está en reeducar el subconsciente a través de la repetición, la emoción y la visualización. Necesitas crear nuevas imágenes mentales y sostenerlas con sentimiento hasta que se conviertan en algo natural. Cuando decidí liberarme de mi viejo paradigma, todo empezó a cambiar. No de inmediato, pero sí gradualmente. Las oportunidades empezaron a surgir, las personas adecuadas se cruzaron en mi camino y mi autoconfianza creció con cada paso. Ya no estaba nadando contra la corriente,
estaba fluyendo con ella. Y eso es lo que sucede cuando el nuevo paradigma toma el control. El esfuerzo deja de ser una lucha y se convierte en expansión. No tienes que ser prisionero de lo que has aprendido, ni rehén de lo que has experimentado. Tu paradigma puede ser reescrito, y cuando eso sucede, todo cambia. Tus ingresos, tus relaciones, tu salud, tu energía. El mundo a tu alrededor empieza a reflejar la nueva versión de ti mismo. La vida no se trata de intentar ser alguien diferente. Se trata de recordar quién eres realmente antes de que el paradigma te dijera lo contrario. Porque el mayor poder que existe es el poder de liberarte de lo que alguna vez te enseñaron a creer que era imposible. Piensa en cuántas veces has recibido dinero inesperado y sin entender cómo, desapareció rápidamente. Tal vez fue un bono en el trabajo, un pago extra, un regalo o incluso un aumento de sueldo. Al principio te sentiste emocionado, creyendo que ahora todo sería diferente. Pero en poco tiempo, tu saldo volvió al mismo nivel, o incluso a uno más bajo. Esto le sucede a millones de personas en todo el mundo, y no es mala suerte ni una mala administración. Es el paradigma financiero actuando en silencio. La mente subconsciente, programada para la escasez, simplemente no reconoce la abundancia como algo natural, y todo lo que no reconoce, lo repele. El dinero es energía en movimiento. Fluye donde es bienvenido y se queda donde hay armonía vibratoria. Si en lo profundo de ti aún existe la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, el dinero es peligroso, o la gente con dinero cambia para mal, tu subconsciente creará formas de alejarlo de ti. A veces esto sucede a través de gastos impulsivos, malas decisiones o incluso oportunidades que ni siquiera notas. ¿Has notado cómo algunas personas parecen atraer situaciones en las que necesitan gastar todo lo que tienen? El coche se descompone, el refrigerador falla, surge una emergencia. No es una coincidencia. Es el subconsciente restaurando el equilibrio al nivel financiero que considera seguro. Yo mismo viví esta experiencia. Cuando empecé a ganar más dinero con mi primer negocio, una empresa de limpieza, sentí algo que nunca antes había sentido. Incomodidad. Sí, incomodidad. Era como si ese dinero no fuera mío, como si no tuviera derecho a tenerlo. Y sin darme cuenta, empecé a hacer todo para deshacerme de él. Gasté dinero en cosas innecesarias, ayudé a personas que ni siquiera lo pidieron, doné más de lo que podía, y al final me encontré de nuevo donde empecé, sin nada. En ese momento no lo entendí, pero era mi subconsciente intentando regresarme a lo que consideraba normal. El problema no era el dinero, era la autoimagen que tenía. El dinero solo se queda donde hay una estructura mental compatible con él. Es como intentar verter 1 litro de agua en un vaso de 200 mililitros. El exceso se desborda. De manera similar, si tu mente está preparada para sobrevivir, pero no para prosperar, el exceso siempre se escapará de alguna manera. Y por eso la mayoría de los ganadores de lotería terminan en la ruina de nuevo en menos de 5 años. Recibieron una realidad que su subconsciente no estaba preparado para sostener. Internamente, mantuvieron el mismo paradigma de escasez, el mismo miedo a la pérdida, la misma creencia de que no merecían tanto. Y el universo simplemente ajustó el escenario externo para que coincidiera con el patrón interno. La mente subconsciente actúa como un termostato financiero. Así como un aire acondicionado ajusta automáticamente la temperatura de la habitación, tu subconsciente ajusta tu realidad financiera al nivel que considera cómodo. Si excedes este límite, inconscientemente creas situaciones para regresar al punto de partida. Lo mismo ocurre a la inversa. Si estás ganando menos de lo que crees merecer, encuentras formas de aumentar tus ingresos hasta que regresas al nivel mental donde te sientes seguro. El secreto radica en elevar ese punto de equilibrio, y eso solo sucede cuando cambias tu percepción del dinero y tu propio valor. Piensa en las creencias que has arrastrado desde la infancia. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero no compra la felicidad», «el dinero es sucio» o «los ricos son avaros»?
Cada una de estas ideas, repetidas miles de veces, se convierte en una orden en tu subconsciente y obedece sin cuestionar. Puedes decir que quieres prosperar, pero si en el fondo crees que el dinero aleja a las personas, sabotearás cada oportunidad de crecimiento para mantener el amor y la aceptación de los demás. Por eso tantas personas asocian inconscientemente la riqueza con la soledad, la culpa o la vergüenza. Quieren dinero, pero vibran con rechazo. Y el universo, obediente, responde a la vibración, no a las palabras. La abundancia no es solo una cuestión de cantidad, es una cuestión de frecuencia. El dinero es neutro, simplemente amplifica lo que ya existe dentro de ti. Si hay miedo, amplifica el miedo. Si hay confianza, amplifica la confianza. Por lo tanto, antes de buscar ganar más, necesitas aprender a sentirte cómodo con lo que ya tienes. La verdadera prosperidad comienza cuando dejas de temer la abundancia y empiezas a aceptarla como parte natural de tu existencia. La neurociencia confirma que el cerebro humano construye familiaridad a través de la repetición. Si creciste en un entorno de escasez, tu sistema nervioso asocia el malestar con la abundancia y la seguridad con la carencia. Esto explica por qué tantas personas sienten ansiedad cuando empiezan a lograr el éxito. Simplemente no están acostumbradas a ese sentimiento. Por eso, la reprogramación mental requiere repetición y emoción. Necesitas enseñar a tu cerebro a sentirse seguro en la abundancia, a crear nuevas conexiones que asocien el dinero con la libertad, la contribución y la alegría, en lugar de con la culpa o el miedo. Empieza por observar cómo te sientes cuando recibes dinero. ¿Te pones ansioso, te sientes culpable o inmediatamente piensas en lo poco que quedará? Esto revela el nivel vibratorio en el que operas. A partir de ahí, practica un nuevo patrón. Cuando llegue dinero, aunque sea una pequeña cantidad, siente gratitud genuina. Agradécelo como si fuera pura abundancia. Úsalo con conciencia, sin miedo, sin prisa. Cuanto más sientas que es natural recibir y conservar dinero, más el universo traerá situaciones que confirmen esta creencia. Aprendí que la verdadera prosperidad no se trata de adquirir dinero. Se trata de convertirse en el tipo de persona que sabe manejarlo, que vibra en armonía con él. El dinero es simplemente un espejo de tu estado interior. Cuando cambias tu autoimagen, la forma en que el dinero se comporta a tu alrededor también cambia. Deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un aliado, un flujo constante de energía que entra y sale con equilibrio. El dinero no transforma a las personas, simplemente revela quiénes son por dentro. Por lo tanto, si deseas una vida próspera, no empieces persiguiendo el dinero, empieza persiguiendo la conciencia. Transforma tu mente en un refugio seguro para que resida la abundancia. Una vez que tu subconsciente esté alineado con la riqueza, dejará de ser algo que persigues y se convertirá en algo que atraes naturalmente. Oprah Winfrey es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la mente puede transformar completamente la realidad. Nació en un pueblo pequeño en Mississippi, en medio de la pobreza extrema, y enfrentó situaciones que destruirían emocionalmente a cualquiera. Fue rechazada, sufrió abuso, fue humillada, y por mucho tiempo le dijeron que nunca tendría una oportunidad en la vida. Las estadísticas declararon que su destino era el fracaso, pero en su interior persistía algo que ningún dolor podía extinguir. Una vocecita que le susurraba, día tras día, naciste para algo más grande. Esta convicción silenciosa, alimentada incluso en medio del caos, resultó ser el punto de inflexión que lo cambió todo. La mayoría de la gente ve historias como la de Oprah y piensa que fue suerte, destino o talento. Pero no fue nada de eso. Fue conciencia. Ella entendió, quizás sin saber su nombre en ese momento, el principio fundamental de la ley de atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Aunque todo a su alrededor sugería lo contrario, Oprah mantuvo una imagen mental diferente. No veía pobreza, veía propósito. No veía limitaciones, veía posibilidades. Mientras el mundo la rechazaba, ella se eligió a sí misma todos los días.
Y eso es precisamente lo que marca toda la diferencia. El universo no responde a las opiniones de los demás sobre ti. Responde a la vibración que emites sobre ti mismo. Me gusta recordar que las personas no se vuelven grandes porque el mundo las favorezca. Se vuelven grandes porque deciden no aceptar la versión limitada que el mundo les presenta. Oprah eligió no ser un producto de sus circunstancias, sino su creadora. Empezó donde estaba, con lo que tenía, y mantuvo su visión viva en su mente. La visión de inspirar, de comunicar, de transformar vidas. Y esa imagen se volvió tan poderosa que empezó a atraer oportunidades, gente, mentores, recursos, todo lo que necesitaba para manifestar lo que ya existía dentro de ella. Porque así funciona. El mundo exterior siempre se ajusta al mundo interior. Esta historia me recuerda el poder que reside en cada uno de nosotros cuando elegimos alimentar la visión en lugar de la duda. Cuando yo empecé mi camino, tampoco tenía más que una idea. Trabajaba como bombero, sin títulos, sin contactos y con muchas deudas. Pero muy en mi interior había una sensación persistente de que podía lograr más. No sabía cómo, pero me negaba a aceptar que mi realidad fuera definitiva. Y fue ese sentimiento, esa visión interna de abundancia y propósito, lo que me impulsó a cambiar. Lo que Oprah hizo, y lo que cualquiera puede hacer, fue aprovechar el poder de la imaginación para crear una nueva frecuencia de vida. Ahora mismo podrías estar en cualquier lugar, luchando con deudas, atrapado en un trabajo que odias, en una relación que te limita o simplemente cansado de intentarlo, pero nada de eso define lo que está por venir. Lo que lo define es la imagen que mantienes viva en tu mente. Y lo que la mayoría de la gente no entiende es que el universo no responde a tu situación actual. Responde a la frecuencia emocional que mantienes. Si decides conscientemente alimentar una visión de victoria, crecimiento y abundancia, incluso si todavía no hay evidencia de ello, la vida empieza a reorganizarse para coincidir con esa nueva vibración. La transformación de Oprah no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo rechazos, fracasos, lágrimas y en muchos momentos, soledad. Pero lo que mantuvo todo en movimiento fue la decisión de seguir creyendo incluso sin garantías. Esto es lo que separa a quienes manifiestan resultados extraordinarios de quienes se rinden a la mitad del camino. La mayoría de la gente solo cree en lo que puede ver. Pero quienes entienden la ley de atracción saben que es lo opuesto. Necesitas verlo internamente para que lo externo se manifieste. Lo que sientes con convicción crea tu realidad. Hay algo fascinante en su historia, algo que refleja una ley universal. Oprah no cambió el mundo para tener éxito. Se cambió a sí misma y el mundo reaccionó. Cuando te transformas internamente, todo a tu alrededor cambia. La gente te percibe diferente, surgen oportunidades, se abren caminos. No es coincidencia, es coherencia vibracional. Y ese mismo poder está dentro de ti ahora mismo. Imagina qué pasaría si, a partir de hoy, dejaras de enfocarte en la escasez y empezaras a concentrarte en lo que deseas experimentar. Imagina si, en lugar de preguntar, ¿por qué a mí no me funciona?, empezaras a preguntar, ¿cómo puedo alinearme con lo que quiero? Este simple cambio de enfoque puede alterar por completo tu vida. Es lo que hizo Oprah, es lo que hice yo, y es lo que miles de personas hacen todos los días, a menudo sin darse cuenta de que están aplicando naturalmente la ley de atracción. La ciencia moderna, además, está demostrando esto. El cerebro humano no diferencia entre lo real y lo intensamente imaginado. Cuando visualizas algo con emoción, activas las mismas áreas cerebrales involucradas en la experiencia real. Esto crea nuevas vías neuronales, nuevas posibilidades y, con el tiempo, nuevos comportamientos. Así es como ocurre el cambio, de adentro hacia afuera. Cuando Oprah empezó a verse a sí misma como una mujer influyente, incluso sin tener ninguna influencia, estaba creando nuevas conexiones mentales, nuevas emociones y una nueva frecuencia. El universo respondió atrayendo situaciones que coincidían con esa imagen. Esto no es misticismo, es física. Todo vibra y lo hace a niveles específicos.
Atraes lo que está en resonancia con tu campo emocional. Así que, mira en tu interior. ¿Qué imagen has estado manteniendo de ti mismo? ¿Te ves limitado o capaz? ¿Inseguro o seguro? Esa imagen es el plano de tu destino. Y, al igual que Oprah, puedes cambiarla ahora. El secreto es persistir en la nueva visión, incluso cuando el mundo aún no la ha reconocido. Porque cuando tu yo interior se transforma, es solo cuestión de tiempo hasta que el exterior le siga. La mente humana es una máquina extraordinaria, pero también es selectiva. No registra todo lo que sucede a su alrededor. Elige lo que quiere percibir, y ahí radica el secreto. Dentro de tu cerebro hay un sistema llamado sistema de activación reticular. Actúa como un filtro que separa lo relevante de lo irrelevante, basándose únicamente en lo que crees, en lo que te enfocas y en lo que sientes intensamente. Esto significa que la realidad que percibes es simplemente un reflejo de lo que tu mente ha decidido que es importante. Si en el fondo crees que el dinero es difícil de conseguir, que las oportunidades son escasas o que la vida es injusta, tu cerebro literalmente borra las posibilidades que podrían cambiarlo todo. No hace esto para castigarte, sino para protegerte. El cerebro está diseñado para confirmar tus creencias, no para contradecirlas. Busca coherencia entre lo que crees y lo que ves. Por lo tanto, si repites todos los días, no hay trabajo para mí, nadie me valora, las cosas nunca me salen bien, tu sistema de activación reticular se ajusta y empieza a mostrarte solo situaciones que validan esas ideas. Podrías estar rodeado de oportunidades, pero tu filtro mental te hace pasar de largo, como si no existieran. Piensa en cuántas veces compraste un carro nuevo o deseaste un modelo específico, y de repente empezaste a ver ese carro en todas partes. Siempre estuvieron ahí, pero solo ahora tu cerebro empezó a reconocerlos. Lo mismo ocurre con el dinero, con las relaciones y con el éxito. Cuando cambias tu enfoque, también cambias lo que percibes. Es simple, pero poderoso. Lo que crees, percibes. Lo que percibes, experimentas. Y lo que experimentas se convierte en tu realidad. La mayoría de la gente vive como si su filtro estuviera atascado en la escasez. Solo ven problemas, facturas, dificultades. Y cuanto más se enfocan en esto, más se esfuerza su cerebro por encontrar pruebas de que tienen razón. Es un círculo vicioso. El enfoque crea percepción. La percepción refuerza la creencia. Y la creencia crea más de la misma realidad. Por eso, cambiar tu vida empieza por cambiar tu enfoque. Necesitas empezar a prestar atención a lo que quieres, no a lo que temes. Recuerdo cuando empecé a estudiar este principio. En ese momento, estaba muy endeudado. El dinero apenas me alcanzaba para lo básico y pasaba mis días preocupado, intentando descifrar cómo salir de esa situación. Todo lo que veía a mi alrededor eran señales de carencia. Cada factura que llegaba parecía un recordatorio de que no me iba bien, hasta que me di cuenta de que el problema no era la falta de dinero, sino el enfoque en la falta. Decidí cambiar mi punto de atención. Empecé a buscar, todos los días, señales de prosperidad, incluso las pequeñas. Un pago inesperado, un cliente nuevo, una idea que parecía prometedora. Y algo sorprendente sucedió. Cuanto más me enfocaba en la abundancia, más aparecía. Fue como si hubiera cambiado los lentes a través de los cuales veía el mundo. Esto no es magia, es neurociencia. El sistema de activación reticular se alimenta de la repetición emocional. En otras palabras, cuanto más piensas y sientes algo, más entiende tu cerebro que es importante y necesita ser reforzado. Si te despiertas todos los días sintiéndote ansioso, tu cerebro empieza a priorizar todo lo que te provoca ansiedad. Si empiezas tu día con gratitud y entusiasmo, empieza a mostrarte razones para sentirte agradecido y entusiasta. El mundo no cambia. Lo que cambia es el filtro que usas para interpretarlo. Hay un estudio realizado en la Universidad de Stanford que demuestra que el cerebro humano procesa alrededor de 11 millones de bits de información por segundo, pero solo podemos percibir conscientemente unos 40.
Esto significa que cada segundo ignoras casi todo lo que sucede a tu alrededor. Entonces, ¿qué determina qué información entra en tu conciencia? Tus creencias, tu enfoque, la vibración emocional que mantienes. Por eso, las personas con una mentalidad próspera ven oportunidades en lugares donde otros solo ven crisis. No son más inteligentes, simplemente tienen filtros diferentes. Piensa en alguien que conozcas que siempre parece tener suerte. Esa persona que siempre está en el lugar y momento adecuados. La verdad es que no es suerte, es percepción. Han entrenado su cerebro para ver lo que la mayoría de la gente ignora. El éxito no es solo sobre un esfuerzo extremo, es sobre alinear tu percepción. No atraes lo que deseas. En cambio, empiezas a notar lo que ya está disponible para ti una vez que te alineas con la frecuencia correcta. La clave para cambiar este filtro radica en 3 simples pasos: repetición, emoción e intención. Primero, repite mentalmente el tipo de realidad que quieres vivir, no de forma mecánica, sino con un sentimiento auténtico. Luego, siente de verdad como si ya fuera real. Tu cerebro solo responde a lo que tiene un peso emocional. Finalmente, actúa con intención, buscando activamente señales que confirmen esta nueva creencia. Al principio, el viejo filtro se resistirá. Intentará convencerte de que nada ha cambiado, pero si persistes, el sistema empezará a ajustarse, y lo que antes parecía imposible comenzará a manifestarse ante tus propios ojos. Hoy, puedo decir con total convicción, el mundo siempre ha reflejado lo que yo creía. Cuando creía en la escasez, veía escasez por todas partes. Cuando empecé a creer en la abundancia, la vida me mostró exactamente eso. Y la misma ley aplica para ti. Lo que eliges ver será lo que vivas. El universo no es selectivo, tu cerebro sí lo es. Por eso, si quieres una vida diferente, deja de intentar cambiar el mundo. Cambia lo que ves en él. Todo lo que necesitas ya está aquí, esperando que tu enfoque te permita verlo. Si lo que te estoy diciendo hasta ahora tiene sentido, si de alguna manera sientes que algo se despierta dentro de ti, entonces este es el momento de actuar. Quiero que hagas una pausa por un instante, respires profundamente y le des un me gusta a este video, no solo como un gesto simbólico, sino como un acto de compromiso con tu propio crecimiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te ayudará a entender el verdadero poder de transformar tu vida desde tu mente. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has empezado algo lleno de energía y motivación solo para rendirte a la mitad del camino? ¿Cuántas veces has tenido una idea, un proyecto, un sueño, y por alguna razón lo has pospuesto todo para después? Esto sucede porque la mayoría de las personas viven de forma reactiva, no consciente. No se dan cuenta de que cada elección, cada pensamiento e incluso cada emoción son señales que se envían al universo. Y el universo, como un eco, simplemente responde. Así que, cuando dudas, el universo duda contigo. Cuando no tienes certeza, te da razones para dudar. Pero cuando decides con convicción, todo empieza a moverse a tu favor. Aprendí que el secreto no está en esperar a sentirte listo, sino en actuar incluso sin una garantía. La energía de la acción es una de las fuerzas más poderosas de la ley de la atracción, porque le comunica al universo que confías. Cuando actúas, incluso frente al miedo, estás diciendo, yo creo. Y el universo siempre responde a la fe en movimiento. La gente a menudo piensa que necesita tener confianza para empezar, pero es al revés, empiezas a desarrollar confianza. La claridad llega con el movimiento, y el movimiento viene de la decisión. Recuerdo perfectamente la primera vez que necesité dar un salto de fe. Cuando empecé mi empresa de limpieza, no tenía experiencia ni equipo y apenas sabía cómo administrar un negocio. Lo único que tenía era una creencia, que podía hacerlo funcionar. No esperé el momento perfecto, no esperé a saberlo todo, simplemente empecé. Y fue precisamente al actuar que las oportunidades comenzaron a surgir.
Aparecieron clientes, la gente empezó a ayudarme, y en poco tiempo ese pequeño negocio me generó más de $100,000 en el primer año. Todo porque decidí actuar, incluso sin saber qué vendría después. Necesitas entender que el universo no recompensa el pensamiento, recompensa el movimiento. El pensamiento positivo es el comienzo, pero es la acción lo que materializa. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero sin actitud, nada cambia. El miedo y la duda son señales de que estás saliendo de tu zona de confort. Y eso es bueno. Significa que te estás expandiendo. El problema es que muchas personas interpretan esta incomodidad como una advertencia para detenerse, cuando en realidad es solo la prueba de que estás en el camino correcto. Y hay algo muy importante sobre esto. Cuando empiezas a actuar hacia lo que deseas, incluso con pequeños pasos, la energía cambia. Es como si el universo dijera, ahora está listo, y empezara a alinear las piezas. Pero mientras solo pienses y esperes, todo permanece inmóvil, porque la energía de la espera atrae más espera. La energía de la acción atrae resultados, así que si hasta ahora estás asimilando estas ideas, si sientes que esto tiene sentido, quiero proponerte un reto. Elige un área de tu vida donde has estado postergando una decisión. Podría ser cambiar de carrera, empezar un proyecto, invertir en algo nuevo o simplemente cambiar un hábito. Y hoy, ahora mismo, da un paso concreto. Podría ser una llamada telefónica, un mensaje, una nota, cualquier acción que le demuestre al universo que estás comprometido. Y observa lo que sucede en los próximos días. La gran mayoría de la gente nunca se da cuenta de que la vida siempre está respondiendo a su energía predominante. Cuando empiezas a actuar, las coincidencias aumentan, las puertas se abren y las personas correctas empiezan a aparecer. No es un milagro, es alineación, porque el universo es movimiento, y todo lo que está en movimiento atrae más movimiento. Tu vida empieza a cambiar cuando cambias lo que haces con lo que aprendes. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya sabe que estás listo para esto. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale me gusta. Comparte esta energía con el universo y quédate conmigo, porque a partir de ahora vamos a profundizar aún más en lo que realmente hace que la ley de la atracción funcione. Jim Carrey entendió algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando asimilar. Antes de convertirse en uno de los nombres más grandes del cine mundial, era solo un joven con pocos recursos, pero con una visión clara e inquebrantable de quién quería ser. No solo deseaba el éxito, lo vivía mentalmente, mucho antes de que apareciera cualquier evidencia física. En 1985, se escribió a sí mismo un cheque por $10 millones y le puso una fecha de vencimiento de 5 años por delante. Luego guardó ese cheque en su cartera y lo miraba todos los días, como un recordatorio de lo que estaba creando en su mente. En ese momento, vivía en su coche, enfrentó rechazos y no tenía ninguna garantía de que funcionaría. Pero había algo dentro de él que le decía, es solo cuestión de tiempo, y eso fue exactamente lo que pasó. 5 años después, recibió el primer gran contrato de su carrera por un valor de $10 millones para la película Una pareja de idiotas, Dumb and Dumber. Esto no fue una coincidencia. Fue una demostración perfecta de cómo el universo responde a la vibración de alguien que realmente cree. Jim Carrey no solo escribió ese cheque como un gesto simbólico, estaba programando su propia mente para aceptar la abundancia como algo natural. Visualizó, sintió y actuó en total coherencia con el futuro que quería vivir. Y es precisamente esta coherencia entre pensamiento, emoción y acción lo que hace que la ley de la atracción funcione. La mayoría de la gente vive en un estado de conflicto interno. Dicen que quieren prosperar, pero vibran en la duda. Sueñan con el éxito, pero se ven a sí mismos como pequeños, y el universo siempre responde a la vibración más fuerte, y casi siempre, la vibración más fuerte es la del miedo. Cuando deseas algo, pero sientes que es difícil o lejano, lo que estás emitiendo no es fe, es escasez.
Por eso la gente termina atrayendo más situaciones que confirman la sensación de carencia. Jim Carrey hizo lo contrario. No solo pensó en 10 millones de dólares, se vio a sí mismo recibiéndolos, experimentándolos y dando gracias por ellos como si ya fuera real. Recuerdo cuando empecé a aplicar este principio en mi propia vida. Después de leer Piensa y hazte rico, Think and Grow Rich, comencé a imaginar una versión completamente diferente de mí mismo. Me veía viajando por el mundo, dando conferencias, ayudando a la gente a transformar sus vidas y viviendo en abundancia. En ese momento esta imagen parecía absurda. No tenía dinero, ni educación formal, ni ninguna razón para creer que fuera posible, pero decidí actuar como si fuera inevitable. Escribí metas detalladas, hablé de ellas con emoción y convicción, y visualicé cada detalle: las luces del escenario, el sonido de los aplausos, la sensación de propósito. Y cuanto más hacía esto, más real se volvía. Lo que pocas personas entienden es que la visualización no es solo una herramienta motivacional, es un proceso de reprogramación mental. Cuando visualizas con emoción, el cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginado. Comienza a crear nuevas conexiones neuronales que refuerzan ese escenario como verdad. Es como si estuvieras instalando un nuevo software dentro de tu mente. Y cuando este nuevo programa se vuelve dominante, tus acciones, decisiones y percepciones empiezan automáticamente a alinearse con él. Eso fue lo que hizo Jim Carrey. Repitió el futuro que quería ver hasta que su subconsciente lo aceptó como su nueva realidad. El gran error que comete la mayoría de la gente es rendirse demasiado pronto. Visualizan durante unos días, luego miran a su alrededor y dicen, no está funcionando. Pero el universo no responde a la prisa, responde a la constancia. Jim Carrey mantuvo esa visión durante 5 años, incluso sin ninguna señal de progreso. Esta persistencia es lo que crea la alineación vibracional, es lo que hace que lo invisible se vuelva visible. Hay un detalle que hace que esta historia sea aún más poderosa. Cuando el padre de Jim Carrey falleció, él colocó el cheque en el ataúd como un símbolo de gratitud y fe. Entendió que todo lo que logró fue el resultado de la creencia inquebrantable que decidió cultivar, incluso cuando nadie más creía. Y esto es algo que todos podemos aplicar. No importa el tamaño de tu sueño, el principio es el mismo. La mente crea primero. El mundo material simplemente refleja. A menudo digo que el universo es como un espejo. No te muestra lo que quieres ver, refleja lo que eres. Si dudas, refleja duda. Si crees, refleja posibilidades. Todo lo que tienes que hacer es elegir qué imagen deseas ver reflejada. Y esa imagen necesita ser sostenida con emoción, no con una esperanza vacía, sino con certeza. Imagina si cada día visualizaras tu meta con la misma intensidad con la que sientes tus miedos. Imagina si llenaras tu corazón con la energía de la gratitud, como si lo que deseas ya se hubiera cumplido. Eso es exactamente lo que lo cambia todo, porque el universo no responde a las palabras, responde a la vibración. Jim Carrey no tuvo ninguna ventaja, ningún apoyo, nada más que su propia fe. Y eso fue suficiente, porque la fe no es esperar a que algo suceda, es saber que ya sucedió en otro nivel y simplemente permitir que se manifieste a su debido tiempo. Tú puedes hacer lo mismo ahora. Elige una meta, cualquier meta, y vive como si ya fuera parte de tu realidad. Siente la alegría, la ligereza y la gratitud de haberla logrado. Cada día, alimenta esa emoción hasta que se vuelva algo natural. Cuando eso pase, no necesitarás perseguir tus sueños. Ellos empezarán a perseguirte a ti. Mike Tyson es un claro ejemplo de cómo el éxito externo no sirve de nada cuando el mundo interior está hecho un caos. Él poseía un talento natural, una fuerza impresionante y una determinación que lo catapultó a la cima del mundo. A la edad de 20 años, se convirtió en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más joven en la historia. Era admirado, temido y millonario. Ganaba cientos de millones de pesos por cada pelea,
acumulando una fortuna que superaba los miles de millones de pesos. Pero aún así, por dentro, había un vacío. Nunca reprogramó su mente para sostener el éxito que había logrado. Permaneció atrapado en el mismo paradigma de destrucción y escasez que lo había acompañado desde la infancia. Y como cada ley del universo es precisa, el exterior eventualmente reflejó el interior. La mente de Tyson era un campo de batalla mucho más intenso que cualquier ring en el que haya pisado. Fue condicionado desde temprana edad para luchar, no solo por supervivencia física, sino emocionalmente. Creció entre violencia, rechazo y pobreza. Esas experiencias grabaron en su subconsciente la creencia de que el mundo era un lugar hostil y que necesitaba atacar antes de ser atacado. Incluso cuando llegó el dinero, el poder y la fama, esta programación permaneció y el subconsciente siempre gana. La destrucción empezó de adentro hacia afuera. Gastos absurdos, relaciones turbulentas, adicciones y decisiones impulsivas comenzaron a destruir el imperio que había construido. En poco tiempo, el hombre que una vez había ganado más de 5.000 millones de pesos se declaró en bancarrota. Este no es un caso aislado. Es un reflejo de lo que le ocurre a cualquiera que busca cambiar lo exterior sin transformar lo interior. Porque la mente es como un termostato. No importa cuánto subas la temperatura del éxito, siempre se ajustará al nivel con el que está familiarizada. Tyson no perdió su fortuna por falta de oportunidades. La perdió porque su patrón mental no estaba preparado para sostener ese nivel de abundancia. Y mientras el paradigma de escasez domine, el universo responde con pérdidas, crisis y autosabotaje. He visto este mismo patrón en muchísimas personas a lo largo de mi vida. Individuos talentosos, con dones increíbles, que logran algo y luego rápidamente lo pierden todo. El problema nunca es la suerte, el trabajo duro o el destino, es la falta de armonía interna. Hasta que la mente no se reprograme, todo éxito será temporal. Tyson fue un peleador extraordinario, pero dentro de él había una batalla que nunca ganó, la lucha contra sus propios pensamientos. Recuerdo una época en la que, incluso cuando empecé a prosperar, vivía con el miedo de perderlo todo. Era como si, con cada logro, algo dentro de mí susurrara: esto es demasiado bueno para durar. Y esa sensación, esa vibración de miedo, comenzó a crear situaciones que confirmaron exactamente eso. Los clientes desaparecían, las oportunidades se estancaban y el dinero se me escurría de las manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que el universo no falla, simplemente refleja lo que yo vibro, y en ese momento yo estaba vibrando inseguridad. Mike Tyson nunca entendió que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la mente. El cuerpo sigue el mandato de la mente, y la vida sigue el mandato de las creencias. Cuando la creencia es destructiva, el resultado no podía ser diferente. Él atrajo situaciones que reflejaban el caos interno, y por mucho que intentó empezar de nuevo, el mismo patrón se repitió, hasta que decidió mirar hacia adentro. Fue solo cuando empezó a buscar el autoconocimiento que su vida comenzó a encontrar equilibrio. Esto muestra una verdad innegable. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Tyson quería paz, pero vibraba enojo. Quería estabilidad, pero emanaba miedo. Y el universo, como un espejo, le devolvió exactamente lo que emitía. Todos tenemos un poco de esto dentro de nosotros. Este conflicto entre lo que deseamos conscientemente y lo que creemos inconscientemente. Mientras exista esta desalineación, habrá sufrimiento. La mente es como un campo fértil. Si siembras miedo, cosecharás caos. Si siembras confianza en ti mismo y abundancia, cosecharás prosperidad. Mike Tyson demostró que el talento sin conciencia es como un barco sin timón. Puede flotar un tiempo, pero inevitablemente se pierde. La abundancia sin preparación mental se convierte en una carga, porque el subconsciente busca constantemente equilibrar la energía. Y si la mente cree que no lo merece, encontrará la manera de perder lo que ganó. Por lo tanto, el verdadero éxito nunca es solo material, es espiritual. Nace de adentro, de la armonía entre quien eres y lo que crees merecer.
El dinero, el reconocimiento, los aplausos, todo esto es una consecuencia natural de una mente alineada con la abundancia. Cuando te vuelves mental y emocionalmente estable, el universo entiende que estás listo para sostener más. Mike Tyson es una lección viviente de que el poder que te lleva a la cima no es el mismo poder que te mantiene ahí. Lo que te mantiene ahí es la conciencia. Y esa conciencia solo nace cuando decides reprogramar las viejas creencias que te limitan. Tyson lo tuvo todo, lo perdió todo, y solo empezó a redescubrirse cuando aprendió que el enemigo nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. El verdadero ring es la mente, y es ahí donde la victoria o la derrota se deciden mucho antes de que comience cualquier pelea. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Esta es una de las verdades más sencillas y a la vez más profundas que he aprendido, porque la mayoría de la gente cree que la ley de la atracción se reduce a desear algo intensamente, visualizarlo y esperar que el universo traiga el resultado. Pero el universo no responde al deseo, responde a la identidad, responde a la vibración que sostienes, a la frecuencia emocional que domina tus pensamientos y a las creencias que moldean cómo te ves a ti mismo. Puedes repetir, quiero ser rico 1000 veces, pero si, muy en el fondo, sientes que no eres digno de ello, que el dinero es peligroso o que no te pertenece, la energía que estás emitiendo es de carencia, y el universo siempre refleja lo que emites, no lo que dices. Es como intentar sintonizar una estación de música clásica mientras estás en la frecuencia de noticias de una radio. No importa cuánto gires el dial, el contenido solo cambia cuando la frecuencia cambia. Durante mucho tiempo viví exactamente con este conflicto. Decía que quería prosperar, pero dentro de mí había un sentimiento de culpa y limitación. Cuando empecé a ganar más de 85,000 pesos al mes con mi empresa de limpieza, no supe cómo manejarlo. Era una cantidad impensable para alguien que, poco tiempo antes, no ganaba casi nada. Y sin darme cuenta, empecé a sabotear mi propio éxito. Gasté de forma innecesaria, doné más de lo que podía permitirme y en cuestión de unos cuantos meses me encontré de nuevo en el punto de partida. La verdad es que el problema nunca fue el dinero, era mi autoimagen interna. Todavía me veía a mí mismo como el mismo hombre de antes, luchando, sobreviviendo, intentándolo. Había cambiado el resultado, pero no la identidad. Y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría de la gente. Luchan, se esfuerzan, toman cursos, estudian, pero siguen viviendo los mismos patrones, porque la mente no opera desde la voluntad consciente, opera desde la autoimagen subconsciente. La imagen que tienes de ti mismo es el límite de tu destino. Si te ves pequeño, no importa lo que diga el mundo, actuarás, decidirás y te sentirás como alguien pequeño. Y esto crea un ciclo que refuerza la misma realidad. He visto esto suceder miles de veces. Gente talentosa, con un potencial extraordinario, que no logra romper la barrera de su propia creencia. Dicen que quieren crecer, pero la voz interna susurra, eso es demasiado para ti. No estás listo. Tú no eres el tipo de persona que logra eso. Esta voz, incluso en silencio, tiene más poder que cualquier fuerza externa. Y mientras domine, nada cambia de verdad. La mente subconsciente es extremadamente literal. No entiende metáforas, simplemente obedece. Cuando piensas, sientes y dices que algo no es para ti, lo registra como una orden. Y a partir de ese momento, empieza a ajustar todos tus comportamientos para asegurar que esa orden se cumpla. Por eso mucha gente repite los mismos errores financieros, los mismos patrones de relación, los mismos resultados profesionales. Están atrapados en un guión que fue escrito hace mucho tiempo, quizás en la infancia, quizás en experiencias traumáticas del pasado. Cuando me di cuenta de esto, todo empezó a cambiar. Decidí reescribir el guión. Empecé a afirmar diariamente, merezco prosperar, soy digno de abundancia, soy el creador de mi realidad. Al principio se sintió como una mentira. Mi vieja mente rechazaba esas palabras, como diciendo,
¿Quién te crees que eres? Pero con el tiempo, algo empezó a transformarse. No solo lo decía, lo sentía. Y cuando el sentimiento cambia, la vibración cambia. Cuando tu vibración cambia, el universo responde. Necesitas entender que la culpa, la duda y el miedo son vibraciones tan poderosas como la fe, la confianza y el amor. La diferencia es que lo primero genera resistencia, mientras que lo segundo genera fluidez. La escasez es una frecuencia que contrae. La abundancia es una frecuencia que expande. Así que pregúntate, ¿qué sientes cuando piensas en la riqueza, el amor o el éxito? Si sientes ansiedad, duda o culpa, está perfectamente bien. Simplemente demuestra que hay un viejo paradigma operando dentro de ti y puede ser reprogramado. La neurociencia confirma que la mente humana es maleable. Con cada nuevo pensamiento consciente repetido con emoción, se forman nuevas conexiones neuronales. Esto significa que, biológicamente, es posible crear una nueva identidad mental. Pero este proceso requiere persistencia. No cambias un patrón arraigado durante años en una semana. Se necesita repetición y sentimiento. Tienes que vivir la nueva versión antes de verla en el espejo. Empecé a verme próspero mucho antes de que el dinero fluyera de forma consistente. Ajusté cómo hablaba, cómo caminaba, cómo me comportaba. Traté cada peso que ganaba como un símbolo de expansión. Y cuando mi mente subconsciente empezó a aceptar esa nueva identidad, las puertas comenzaron a abrirse. El flujo financiero, las oportunidades, la gente adecuada, todo empezó a alinearse. No porque el mundo cambiara, sino porque yo cambié la frecuencia interna que gobernaba mi realidad. El error más común es pensar que la transformación ocurre de afuera hacia adentro. Pero siempre es al revés. El exterior simplemente refleja el interior. Si quieres experimentar abundancia, empieza a vibrar abundancia. Si quieres amor, vibra amor. Si quieres paz, vibra paz. El universo no te da lo que pides, te da lo que eres emocionalmente capaz de sostener. A menudo digo que el verdadero bloqueo no es la falta de recursos, sino la falta de permiso interno. Solo mantendrás lo que crees merecer. Y cuando finalmente entiendas esto, te darás cuenta de que nunca faltó nada, solo un nuevo nivel de conciencia. Porque la realidad siempre ha sido y siempre será el espejo perfecto de lo que crees ser. ¿Alguna vez has notado que las personas más felices parecen atraer oportunidades sin esfuerzo? Es como si el universo conspirara a su favor. Sonríen y todo fluye, creen y las puertas se abren. Pero lo que muchos no entienden es que esto no ocurre por casualidad. Hay una razón científica y espiritual para esto. Emociones como la gratitud, la alegría y el amor tienen frecuencias vibracionales mucho más altas que el miedo, la preocupación y la duda. Y el universo responde a estas frecuencias como un espejo perfecto. Cuanto más alta sea tu vibración, más armonía atraerás. La gratitud, en particular, es una de las energías más poderosas que existen. Es el estado de conciencia que inmediatamente te pone en alineación con la abundancia. Cuando estás agradecido, incluso sin una razón aparente, envías un mensaje claro al universo. Confío. Reconozco la abundancia, incluso antes de verla. Y el universo responde multiplicando lo que ya tienes. Es como si dijera, si aprecias lo que ya existe, estás listo para recibir más. Pero cuando te enfocas en lo que falta, cuando vives quejándote o comparándote, comunicas escasez. Y la escasez atrae más escasez. Durante años, observé a personas tratando de cambiar sus vidas con esfuerzo y resistencia, y me di cuenta de que nada funcionaba hasta que cambiaban su vibración emocional. La diferencia entre alguien que atrae prosperidad y alguien que vive en constante lucha radica en cómo se siente, no en lo que hace. Lo primero actúa en sintonía con la alegría y la confianza, mientras que lo segundo actúa por miedo y duda. El comportamiento podría ser el mismo, pero la energía detrás de él es completamente diferente. Quiero ofrecerte una reflexión. ¿Cuántas veces, al despertar, piensas primero en lo que está mal? Las facturas por pagar, los problemas,
las tareas pendientes. Este simple hábito de empezar el día con preocupación define toda tu frecuencia. El cerebro, al identificar un estado emocional de amenaza, activa el sistema de supervivencia. ¿Y qué es la supervivencia? Es escasez. No piensas en crecer cuando estás en modo supervivencia. Solo piensas en defenderte, protegerte, resistir. Y mientras vibras en ese estado, el universo entiende que aún no estás listo para expandirte. La verdadera transformación comienza cuando aprendes a cambiar tu estado emocional, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Es cuando decides que sentirás gratitud, incluso si algo aún te falta. Cuando te das cuenta de que no necesitas esperar a que las circunstancias cambien para sentirte bien. Es lo contrario. Te sientes bien primero y las circunstancias cambian después. Así es como fluye la energía. Quiero darte un ejemplo simple pero muy poderoso. Una vez, una mujer me contó que había estado buscando un mejor trabajo durante meses, pero nada sucedía. Se sentía frustrada, cansada y desanimada. Todo lo que hacía era enviar currículums, orar y esperar. Hasta que un día, después de escuchar uno de mis seminarios, decidió hacer algo diferente. En lugar de quejarse por no tener el trabajo, empezó a dar gracias todos los días como si ya lo tuviera. Estaba agradecida por la nueva oficina, el salario, los colegas, el ambiente. Sentía una alegría genuina por algo que aún no existía físicamente. 3 semanas después, la llamaron para una posición a la que ni siquiera recordaba haber aplicado. Y lo más interesante, era exactamente como lo había descrito en sus visualizaciones. La gratitud crea un puente entre lo que deseas y lo que estás experimentando actualmente. Disuelve la resistencia, borra el miedo y hace que el universo se reorganice para coincidir con tu nueva vibración. No necesitas entender cómo, solo siéntelo con sinceridad. Practiqué esto muchas veces en mi propia vida. Hubo un periodo en el que todo parecía desmoronarse. Negocios en crisis, facturas vencidas y la sensación de que estaba perdiendo el control. Fue en ese momento cuando decidí aplicar lo que estaba enseñando. Todos los días al despertar, daba gracias. Estaba agradecido por seguir vivo, por mi salud, por tener un techo sobre mi cabeza, por haber aprendido algo de cada desafío. En poco tiempo, la carga comenzó a desaparecer. Las ideas regresaron, las oportunidades aparecieron y la energía cambió por completo. Y eso es lo que quiero que experimentes ahora. Te reto a hacer un ejercicio simple, uno que puede cambiar completamente tu energía. Durante los próximos 7 días, cada vez que pienses en algo que te falta, reemplázalo inmediatamente con algo que ya tienes y da gracias. Si piensas no tengo suficiente dinero, di pero tengo comida en mi mesa, tengo la fuerza para trabajar, tengo la inteligencia para crear más. Si piensas mi relación es difícil, di estoy agradecido de tener a alguien que me enseña a crecer. Este cambio de enfoque podría parecer pequeño, pero cambia completamente tu vibración. La física cuántica ya ha demostrado que la energía de la gratitud altera el campo electromagnético del cuerpo. Cuando sientes gratitud, tu corazón emite una frecuencia coherente y tu cerebro empieza a funcionar en armonía con ella. Esta coherencia entre mente y emoción crea una firma energética que atrae experiencias equivalentes. Por eso, cuando te vuelves agradecido, el universo empieza a conspirar a tu favor de formas que no puedes predecir. La vida siempre responde a la frecuencia que eliges sostener. Cuando vibras en preocupación, atraes más razones para preocuparte. Cuando vibras en gratitud, atraes más razones para estar agradecido. Todo lo que quieres ya existe en potencial, solo esperando que sintonices la frecuencia correcta para recibirlo. Y la gratitud es el camino más rápido hacia esa alineación. A partir de hoy, haz de la gratitud tu primer pensamiento al despertar y el último antes de dormir. No como un ritual vacío, sino como un estado de presencia. Porque cuando sientes gratitud genuina, incluso por lo que aún no ha sucedido, el universo entiende que ya lo posees y quienes ya poseen no necesitan luchar. Simplemente atraen.
La verdad es que todo lo que necesitas para cambiar tu realidad ya está dentro de ti. El universo siempre está listo para darte más, pero espera el momento en que tu energía se alinee con lo que deseas. Y ese momento comienza cuando decides, cuando eliges conscientemente vibrar en gratitud, abundancia y fe. A partir de entonces, las coincidencias se convierten en respuestas, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse natural. Si este mensaje resonó contigo de alguna manera, por favor, comparte este video con alguien especial, alguien que quizás necesite escuchar exactamente esto hoy. A veces una simple palabra es todo lo que se necesita para encender una nueva esperanza en la vida de alguien. Te agradezco sinceramente por haberme acompañado hasta ahora y quiero que sepas, lo mejor está por venir. Quédate conmigo, porque en el próximo video profundizaremos aún más en este viaje de transformación. Te veo allí.